En la vasta rueda del zodiaco, donde las almas giran entre pruebas y victorias, surge Tauro, el hijo de la tierra, nacido bajo el dominio de Venus, guardián del placer y la materia, del gozo y la estabilidad. Su espíritu encarna la fuerza paciente del toro sagrado que labra los campos del destino con una determinación que no conoce prisa ni improvisación. Tauro avanza lento, pero cada paso suyo resuena como un eco eterno en la memoria del cosmos, porque donde pone su energía, florece la vida. Sin embargo, cuando el karma lo llama, cuando los hilos invisibles del pasado se tensan y lo obligan a mirar de frente las consecuencias de sus actos, Tauro se encuentra cara a cara con su mayor lección, la necesidad de soltar lo que ama para aprender el verdadero valor de lo que es. El karma no se presenta ante Tauro con la violencia del fuego ni con el rugido del viento, sino con el peso del tiempo, con la densidad de la repetición, con la dulce trampa de la comodidad. Su prueba no está en la pérdida repentina, sino en el apego lento, en la rutina que se transforma en prisión, en el deseo de que nada cambie aunque el alma clame por evolución. Allí, el universo lo observa en silencio, aguardando el instante en que el toro deje de resistirse al movimiento y permita que su materia se funda con el pulso del espíritu. Tauro es la carne que busca la eternidad, el constructor de templos que quiere que las piedras duren más que la fe, el amante que cree que el amor es posesión cuando en realidad es flujo. Pero el karma no negocia con la terquedad, y tarde o temprano lo enfrenta con la impermanencia. Entonces la vida le arrebata aquello que él pensaba inamovible, una relación, una fortuna, una seguridad, una identidad. Y en ese derrumbe aparente, el alma taurina tiembla, porque se ve desnuda ante el abismo del cambio. No hay tierra firme donde posar el pie, no hay fruto que arrancar ni sombra donde descansar. Solo el viento del destino que lo empuja hacia un despertar que no puede controlar. Y allí, en medio del vacío, Tauro recuerda. Recuerda que la materia es solo el reflejo del espíritu y que la abundancia que tanto busca afuera es el eco de la abundancia interior. Comprende que la verdadera seguridad no está en lo que posee, sino en lo que es. Que la belleza que lo atrae no está en el objeto, sino en la vibración de su alma cuando contempla. Y así, de rodillas frente a su propio karma, Tauro se transforma sin romperse. Aprende a amar sin aferrarse, a disfrutar sin depender, a construir sin esclavizarse a lo construido. Su redención es lenta, como lo es el amanecer después de una larga noche. Pero cuando ocurre, la tierra misma vibra con él. Porque cada Tauro que vence su karma despierta el poder de la creación consciente, la capacidad de materializar la armonía entre lo espiritual y lo tangible. Su fuerza, antes usada para resistir, se convierte en poder para sostener. Su sensualidad, antes indulgente, se transforma en gratitud. Su terquedad, en perseverancia divina. El universo recompensa su paciencia con dones de estabilidad renovada, pero ya no fundada en el miedo a perder, sino en la certeza de que nada se pierde cuando el alma ha aprendido a fluir. Tauro se convierte entonces en el jardinero del cosmos, aquel que cultiva sin exigir, que protege sin poseer, que honra el ciclo de la vida sabiendo que todo lo que nace debe transformarse. Su karma deja de ser carga y se convierte en maestría. Venus sonríe desde los cielos cuando ve a su hijo reconciliarse con la impermanencia, porque ese es el milagro del signo terrestre, que la materia recuerde su origen divino. Cada prueba superada, cada apego disuelto, cada lágrima derramada por lo que ya no puede ser, se convierte en una joya nueva en el corazón del toro. Y cuando mira atrás, comprende que su aparente sufrimiento era el cincel que tallaba su alma hasta volverla tan hermosa como la rosa que florece después de la tormenta. Así, Tauro, el signo que una vez temió el cambio, se erige como símbolo de la belleza eterna que se renueva. Ya no el toro encadenado al campo del pasado, sino el guardián de un nuevo jardín donde el espíritu y la materia danzan al unísono. Su karma cumplido no lo deja vacío, sino pleno de conciencia, dueño de su poder creador, en paz con la rueda que gira, sabiendo que el destino no castiga, enseña. Y que cada vez que la tierra tiembla bajo sus pies, no es el fin del mundo, sino el llamado del alma para que vuelva a florecer. En el silencio cósmico donde los signos se preparan para cumplir sus destinos, Tauro permanece firme, enraizado en la sustancia misma del mundo. Su alma vibra al ritmo de la naturaleza, de los ciclos que florecen, mueren y renacen sin cesar. En su esencia está inscrito el misterio de la permanencia dentro del cambio, el desafío de sostener la forma sin negarle al espíritu su vuelo. Pero bajo esa apariencia de calma, late un fuego antiguo, un deseo profundo de fusión con la vida, con la belleza y con la materia que lo rodea. El karma no solo lo enfrenta a la pérdida, también lo confronta con la abundancia, con la pregunta silenciosa de qué hacer con tanto don,
con tanta capacidad de crear, de disfrutar, de manifestar. El alma taurina nace con la memoria de la abundancia, del Edén primordial donde todo florece sin esfuerzo. Por eso su impulso natural es conservar, proteger, multiplicar. Pero el universo, en su sabiduría, sabe que el exceso también puede ser trampa. A veces el karma de Tauro no es la carencia, sino el exceso que adormece, la comodidad que encadena, la dulzura que anestesia el alma. Es en esos momentos cuando la voz del destino resuena, recordándole que el verdadero placer no nace del consumo, sino de la presencia. Que la belleza no es posesión, sino comunión. Que la abundancia no se mide por lo que se tiene, sino por la paz interior que se irradia. Su energía, anclada a la tierra, tiene el don de materializar los sueños del espíritu. Pero esa misma capacidad puede convertirse en prisión cuando el miedo al cambio se disfraza de prudencia y la necesidad de control oculta el temor a lo desconocido. El karma de Tauro lo lleva a confrontar su relación con el tiempo, porque su naturaleza busca eternizar lo efímero. Aprende, a través de las pérdidas, que nada puede detenerse sin morir, que todo lo que se congela deja de fluir. Y en ese aprendizaje se revela una verdad sagrada, que la estabilidad no es rigidez, sino armonía entre la permanencia y el movimiento. Hay en Tauro una sabiduría ancestral que brota de su vínculo con la tierra. Su lección kármica también lo invita a recordar su rol como guardián del equilibrio natural. Cuando su conciencia despierta, comprende que no es dueño del mundo material, sino su custodio. La tierra no le pertenece, él pertenece a la tierra. Su redención comienza cuando deja de usar su poder creador solo para acumular y empieza a emplearlo para nutrir, proteger y perpetuar la vida. Entonces su energía se vuelve sacerdotal, cada acción, cada obra, cada gesto se convierte en una ofrenda silenciosa a la belleza del universo. El karma también lo desafía en su capacidad de abrir el corazón. Venus lo dota de sensibilidad, de un anhelo profundo de amor y placer, pero esa misma energía puede transformarse en apego o en miedo a la pérdida. Cuando ama, Tauro entrega todo su ser, pero tiende a construir muros invisibles para preservar lo que siente suyo. El karma le enseña que el amor no se defiende, se comparte. Que lo amado florece cuando se le da libertad. Así, en su evolución, aprende a amar sin condiciones, a gozar sin miedo, a sostener la ternura incluso cuando el mundo cambia a su alrededor. Cada Tauro que despierta tras una caída comprende que su sufrimiento no fue castigo, sino alquimia. La vida lo despoja de lo que lo limita para recordarle su verdadera riqueza, la capacidad de crear paz en medio del caos, de ser refugio cuando todo se derrumba, de mantener viva la fe en la belleza cuando otros solo ven ruinas. Su poder es silencioso, pero inconmovible, como la semilla que aguarda bajo la nieve, segura de que el sol volverá a llamar a la vida. En los tránsitos kármicos, cuando Saturno o Plutón tocan sus tierras interiores, Tauro se ve obligado a renacer. La materia que antes fue su aliada se convierte en espejo. El dinero, los bienes, las relaciones y los cuerpos se transforman en símbolos de un aprendizaje más profundo, el valor. Aprender a distinguir entre lo que tiene precio y lo que tiene valor es una de sus mayores pruebas. Solo cuando comprende que el oro no está fuera, sino dentro, su alma comienza a brillar con la luz que no depende de nada externo. El karma de Tauro también despierta en su voz, en su garganta, en su capacidad de expresión. El toro celestial no ruge para dominar, sino para afirmar su existencia. Cada palabra que pronuncia puede sanar o destruir, construir o perpetuar el miedo. Por eso, su camino espiritual lo impulsa a usar su voz como instrumento de verdad y belleza. Cuando habla desde la autenticidad, su sonido vibra con la frecuencia del amor universal. Su palabra se vuelve semilla fértil, capaz de transformar realidades. El alma taurina tiene un destino ligado a la paciencia, esa virtud que le permite ver más allá del instante. Su ritmo lento no es pereza, sino respeto por los procesos naturales. Pero el karma le enseña que incluso la paciencia debe evolucionar, no puede convertirse en resignación ni en excusa para la inacción. Su crecimiento se da cuando comprende que esperar no es detenerse, sino nutrir el terreno del porvenir con fe y constancia. Así, se convierte en ejemplo vivo de que las grandes obras del universo no se fuerzan, se cultivan. En su camino hacia la maestría, Tauro encarna el poder de la transformación pacífica. No destruye para renacer, se transmuta desde adentro, como la roca que se convierte en cristal bajo la presión del tiempo. Cuando abraza su destino con conciencia, su presencia transmite serenidad, su mirada calma, su energía enraiza a los demás.
Es el sostén en medio de la tormenta, el recordatorio de que todo puede florecer de nuevo. El karma lo invitó a enfrentarse cara a cara con la pérdida, la materia y el deseo, pero al final lo coronó con la sabiduría de la transmutación. Comprendió que la tierra no es solo sustancia, es templo. Que el cuerpo no es solo placer, es instrumento del alma. Que el gozo no es solo deleite, es gratitud encarnada. Y así, al final de su viaje, el toro que una vez se resistió al cambio se convierte en símbolo de la permanencia verdadera, aquella que no teme transformarse porque ha descubierto que nada muere cuando todo se hace con amor. Desde las alturas donde los signos observan su evolución, Tauro brilla como el guardián de la belleza eterna. No la belleza estática, sino la que se renueva sin cesar. Su karma cumplido es el canto de la tierra cuando el espíritu y la materia se reconocen como uno solo. El toro ya no embiste al destino, lo abraza. Ya no teme la ruina, la convierte en jardín. Y el universo, al contemplarlo, recuerda que la verdadera fortaleza no está en resistir el cambio, sino en florecer una y otra vez, incluso después de haber sido arrancado de raíz. En los pliegues más profundos del universo, donde el tiempo se curva para dar paso a la memoria de las almas, Tauro camina con paso firme, portando la herencia de los antiguos constructores del mundo. Su esencia es la del guardián del ritmo cósmico, del pulso que sostiene la vida entre los extremos del caos y la calma. En su interior resuena la voz de la tierra, que le recuerda la sacralidad del cuerpo, del alimento, del tacto, de todo lo que da forma a la existencia. Pero en su camino kármico, esa voz se transforma a veces en un eco confuso que lo invita a quedarse quieto cuando la vida exige movimiento, a resistir cuando el destino reclama entrega. El aprendizaje profundo de Tauro se despliega cuando logra escuchar el mensaje detrás del silencio de la materia, cuando comprende que la estabilidad no es estancamiento sino comunión con el cambio eterno. El karma de Tauro no se presenta como una batalla externa, sino como un diálogo interior. Su lucha se libra entre el alma que anhela expansión y el instinto que teme perder lo conquistado. En ese espacio íntimo se forja su sabiduría. Mientras otros signos aprenden a construir, Tauro debe aprender a reconstruir sin miedo, a comenzar de nuevo sobre las ruinas sin perder su fe en la belleza. El universo le enseña que lo que se derrumba ante sus ojos no desaparece, sino que cambia de forma, se transmuta, se purifica para abrir paso a algo más duradero. Así descubre que su poder no está en conservar lo tangible, sino en sostener la energía de la creación misma. Su relación con Venus, su regente, le otorga el don de comprender la armonía en la forma y el placer en la materia. Pero esa conexión con el placer puede volverse espejo de su prueba espiritual. Venus le enseña a gozar, pero también a distinguir entre el gozo que eleva y el que encadena. Tauro aprende que el placer no es enemigo del espíritu cuando nace del amor consciente. Cada experiencia sensorial, cuando es vivida con presencia y gratitud, se convierte en oración. Su camino kármico le enseña que disfrutar no es poseer, sino reconocer lo divino en lo cotidiano. Así, el cuerpo se transforma en templo, la comida en comunión, el descanso en meditación, el trabajo en acto sagrado. El alma taurina posee un vínculo especial con la memoria del mundo. En su interior guarda el conocimiento antiguo de cómo florecer, cómo construir, cómo mantener la vida. Pero el karma le recuerda que el verdadero guardián no retiene, sino que comparte. Cuando se abre a enseñar, cuando usa su sabiduría para guiar a otros, su energía se multiplica. Tauro se convierte en mentor silencioso, en fuerza que inspira sin imponerse, en ejemplo de equilibrio entre esfuerzo y serenidad. El universo lo premia cuando comprende que su propósito no es solo disfrutar de la tierra, sino ser canal para que la tierra disfrute a través de él. El destino le otorga también la misión de sanar la relación con el tiempo. Tauro tiende a vivir anclado en el presente tangible, a veces temeroso del cambio que lo arranca de su confort. Sin embargo, el karma lo conduce a entender que el tiempo no es su enemigo, sino su aliado. Cada ciclo, cada estación, cada proceso natural refleja el flujo mismo de su alma. Cuando aprende a observar el tiempo como un maestro, deja de resistirse a los finales y los inicios. Descubre que la semilla que se entierra no muere, sino que se transforma para renacer más fuerte. Así su paciencia, lejos de ser pasividad, se convierte en sabiduría activa, en fe inquebrantable en el poder de los procesos invisibles. El alma taurina también guarda un vínculo con la voz de la creación. En su garganta reside un poder vibratorio que puede convocar la realidad. Su palabra es semilla, y su silencio, un terreno fértil. El karma le enseña que debe hablar con verdad y con amor,
porque cada sonido que emite deja huella en la materia que tanto venera. Cuando usa su voz para sanar, su energía se eleva. Su canto interior puede calmar tormentas, su palabra puede edificar o liberar. En su evolución, Tauro se transforma en el orador del alma tranquila, en aquel cuya serenidad contagia, en quien recuerda al mundo que la belleza y la fuerza pueden coexistir. En su conexión con la naturaleza, Tauro encuentra un espejo de su propio ser. El árbol que crece lento pero firme, el río que avanza sin prisa hacia el mar, la montaña que resiste las eras, todos le hablan de su destino. Pero también el fuego que purifica los campos, la tormenta que limpia el aire, el invierno que obliga al reposo, le enseñan las facetas del cambio. Su karma lo empuja a reconocer que la destrucción también es parte del ciclo sagrado. Aprender a dejar morir lo que ya cumplió su función es una de sus mayores pruebas. Cuando logra hacerlo sin miedo, su alma se alinea con la danza cósmica y alcanza la paz que proviene de la aceptación total. En el plano espiritual, Tauro se convierte en símbolo del despertar a través de la materia. Su búsqueda no es la huida del mundo, sino la redención dentro de él. Encuentra la divinidad en lo tangible, la luz en la sombra, la trascendencia en lo simple. Su karma lo lleva a trascender la dualidad entre espíritu y cuerpo, entre cielo y tierra, para revelar que ambos son uno. En su estado más elevado, se transforma en puente, en raíz que une el infinito con lo concreto, el sueño con la realidad. A lo largo de sus vidas, el alma de Tauro puede repetir ciclos de acumulación y pérdida, de placer y vacío, hasta que comprende que la abundancia verdadera no depende de lo que tiene, sino de lo que vibra. Cuando su conciencia despierta, su presencia basta para que otros sientan calma, seguridad y esperanza. Ya no necesita demostrar su valor ni protegerse del cambio. Su fe en la vida se vuelve tan sólida como la roca que no teme al mar. Y cuando el karma finalmente lo mira y lo reconoce, el toro sagrado no se inclina por temor, sino por gratitud. Comprende que cada pérdida fue un acto de amor disfrazado, cada obstáculo una puerta a la expansión. Sabe que su naturaleza terrenal no lo separa del espíritu, sino que lo encarna. En su serenidad final, se convierte en imagen viva de la eternidad manifestada, en recordatorio de que la belleza no se conquista, se cultiva. Entonces, desde las estrellas, Venus lo observa y sonríe, porque su hijo ha comprendido el misterio, que el verdadero poder no está en poseer la tierra, sino en amarla hasta volverse uno con ella. Y en ese instante, el alma de Tauro, libre ya del peso del karma, se eleva sin dejar de estar enraizada, como un canto que se alza hacia el cielo sin abandonar su origen. Así se cumple su destino, siendo la voz de la tierra que aprendió a hablar con el lenguaje eterno del alma. En los abismos luminosos donde el alma se gesta antes de su descenso al mundo, Tauro contempla su propósito con la mirada tranquila de quien ha elegido encarnar la fuerza del sostén. Su espíritu, modelado por la energía de Venus, lleva consigo la promesa de reconciliar el placer con la pureza, la materia con la divinidad. En su esencia, habita el misterio de cómo lo tangible puede convertirse en camino hacia lo eterno. Sin embargo, el karma no le concede este poder sin pruebas. Le exige aprender que el don de sostener puede transformarse en carga cuando se confunde el amor con la posesión, el compromiso con la dependencia, la perseverancia con la obstinación. El alma taurina se enfrenta a la paradoja de ser el signo de la permanencia en un universo de constante movimiento. Su desafío kármico se extiende más allá del simple acto de aceptar el cambio, implica aprender a ser la calma dentro del movimiento, a mantener la fe incluso cuando todo se desmorona. En ese viaje, la tierra, su elemento, se convierte en su maestra silenciosa. Ella le enseña que hasta la roca más dura se erosiona para dar forma a nuevas montañas, que incluso el suelo fértil necesita ser removido para que las raíces respiren. Así, el karma de Tauro se manifiesta como un llamado a permitir que la vida lo esculpa, a no temer el desgaste, a descubrir que el verdadero poder está en la flexibilidad que preserva la esencia aun cuando cambia la forma. Su vínculo con la energía venusina le concede la misión de sanar la relación entre el ser humano y el placer. En una humanidad que a menudo teme el gozo o lo convierte en exceso, Tauro encarna la posibilidad del equilibrio sagrado. Su lección no consiste en renunciar a lo bello, sino en elevarlo. Cuando su conciencia se expande, aprende que disfrutar no es caer en la indulgencia, sino agradecer la vida con todos los sentidos despiertos. El karma lo impulsa a recordar que el placer fue creado como puente hacia lo divino, no como distracción del espíritu. Su tarea es devolverle al mundo el sentido sagrado del deleite, convertir el simple acto de respirar, de tocar, de mirar, en un homenaje al milagro de existir.
En su proceso evolutivo, Tauro debe también enfrentar la sombra del miedo a perder. Su instinto natural busca seguridad, estabilidad y pertenencia, pero el karma lo lleva a comprender que la seguridad auténtica no proviene de lo que se posee, sino de la conexión con el propio centro. A lo largo de sus vidas, puede aferrarse a personas, lugares o costumbres que le dan la ilusión de permanencia, hasta que la vida misma se encarga de arrancarle esas raíces para que descubra otras más profundas, invisibles, imperecederas. Cada pérdida se convierte en revelación, cada desprendimiento en recordatorio de que lo que realmente le pertenece nunca puede ser arrebatado. El alma taurina guarda también una sabiduría corporal que el karma le insta a despertar. En su relación con la tierra está el secreto de la sanación a través del cuerpo, del movimiento, del contacto directo con la naturaleza. Tauro encarna el poder de volver a habitar la materia con amor, de reconciliar al ser humano con su templo físico. Su camino espiritual no asciende alejándose del mundo, sino hundiéndose en él con reverencia. Su cuerpo, cuando está alineado con su alma, se convierte en instrumento de equilibrio, en canal de energía universal. Por eso, su misión kármica también implica enseñar a otros que el espíritu no está separado de la carne, que la trascendencia se encuentra en la conciencia con que se vive lo cotidiano. En su dimensión social y espiritual, Tauro lleva la responsabilidad de restaurar el valor de lo simple. En una era de velocidad y ruido, su energía es un recordatorio de la importancia de lo que se construye con paciencia. Su karma se resuelve cuando, en lugar de aferrarse al pasado, utiliza su constancia para edificar un futuro sólido, donde la belleza, la armonía y la serenidad no sean lujos, sino derechos del alma. Se convierte así en el artífice de nuevos cimientos, en quien demuestra que la evolución no siempre necesita explosión, sino ritmo, método y devoción. En su encuentro con el karma colectivo, Tauro actúa como estabilizador del caos. Su presencia, cuando vibra en armonía, ofrece a los demás un refugio. Es el que permanece cuando todos huyen, el que sostiene cuando todo tiembla, el que recuerda a los corazones perdidos que la vida sigue siendo fértil. Pero para poder ser ese pilar, primero debe aprender a sostenerse a sí mismo sin depender de lo externo. Su poder no es dominio ni control, sino serenidad. Cuando alcanza ese punto, su mera existencia se convierte en oración silenciosa que ancla la luz en la materia. El alma taurina, cuando se eleva por encima de su karma, manifiesta la alquimia del valor. Ya no busca la seguridad en las posesiones, sino en la autenticidad. Comprende que el trabajo no es solo medio de subsistencia, sino expresión de amor. Su tarea se convierte en arte, su esfuerzo en acto de belleza. El universo responde abriéndole las puertas de la abundancia verdadera, aquella que fluye sin ansiedad porque proviene de la coherencia entre el hacer y el ser. Su prosperidad deja de ser acumulación y se transforma en flujo perpetuo de energía creadora. Hay también en Tauro un poder oculto de conexión con el sonido de la tierra. Su energía vibra en frecuencias profundas, como si su alma pudiera escuchar el latido del planeta. El karma lo lleva a reconocer este don y a usarlo para armonizar los espacios que habita. Su voz, su presencia, su manera de estar en el mundo, emiten una vibración capaz de calmar, de sanar, de devolver equilibrio. Cuando es consciente de ello, se convierte en canal de resonancia universal, en instrumento a través del cual la tierra canta su serenidad. En los planos más sutiles, el karma de Tauro lo impulsa a despertar su sensibilidad espiritual sin perder su conexión terrenal. Su desafío es ascender sin dejar de estar enraizado. En ese equilibrio, descubre que puede unir los dos extremos del cosmos, la energía divina que desciende desde las estrellas y la energía primordial que asciende desde el suelo. Al integrarlas, se convierte en puente entre el cielo y la tierra, en manifestación viva del amor que da forma al mundo. Al final de su recorrido kármico, Tauro comprende que el verdadero dominio de la materia no consiste en poseerla, sino en servirle como guardián consciente. El poder que un día fue deseo se transforma en compasión, la estabilidad que antes fue temor se convierte en certeza espiritual. Su alma, templada por las pruebas del tiempo, alcanza la serenidad del sabio que nada necesita para sentirse pleno. En ese punto, su energía ya no se mide por lo que logra, sino por lo que irradia. Es entonces cuando su destino se cumple, ser la encarnación del equilibrio entre la creación y la quietud, entre el amor y la forma, entre la tierra y el infinito. Y cuando el ciclo se cierra, el toro sagrado se levanta sobre el horizonte del alma humana como emblema de la belleza que no teme al cambio, de la abundancia que no necesita exceso, de la paz que no depende del mundo. Su karma se disuelve en la luz del amanecer eterno, y su espíritu, libre de todo peso,
continúa custodiando el jardín del cosmos, donde cada estrella florece al compás de su respiración paciente. En los confines del zodiaco, donde las almas forjan su destino bajo la mirada inmutable de las estrellas, Tauro continúa su marcha lenta y majestuosa, consciente de que su viaje no es solo terrenal, sino cósmico. En su esencia más profunda reside el misterio del ritmo de la vida, el pulso que mantiene unida la creación. Es la respiración de la tierra, el latido que sostiene el equilibrio entre la abundancia y el vacío, entre la forma y la fuerza invisible que la anima. En ese lugar de profunda conexión, el alma taurina se convierte en el guardián del flujo vital que mantiene a los mundos en movimiento. Pero el karma le exige reconocer que incluso aquello que sostiene debe aprender a soltar, porque la vida no se detiene ni siquiera en la más fértil de las tierras. Tauro, en su viaje de evolución, representa la voz del silencio creador. Es el signo que enseña que la fuerza no siempre se manifiesta en la acción desbordada, sino en la perseverancia inquebrantable. Su energía tiene la capacidad de resistir los embates del tiempo y mantener su propósito firme cuando todo lo demás se dispersa. Pero el karma lo pone a prueba en esa misma virtud, le muestra que la resistencia sin consciencia puede convertirse en obstinación, que la constancia sin sabiduría puede transformarse en estancamiento. Su tarea espiritual consiste en hallar el punto exacto donde la paciencia se convierte en poder creativo, donde la quietud deja de ser temor al cambio y se transforma en acto de confianza divina. En la danza de los elementos, la tierra que lo rige le otorga la responsabilidad de construir sobre cimientos sólidos. Cada piedra que coloca en su vida tiene un propósito, cada semilla que planta encierra una intención. Pero el karma le revela que no todo lo sólido perdura, que a veces el verdadero cimiento no está en la materia, sino en la fe. Aprender a confiar en lo invisible es la lección más alta del alma taurina, porque solo cuando su corazón se abre al misterio puede comprender que lo eterno no necesita forma. Su poder materializador alcanza entonces un nivel superior, ya no construye para poseer, sino para servir. El vínculo de Tauro con el tiempo es una de sus mayores claves kármicas. Su ritmo natural es lento, como el crecimiento de un árbol milenario que se aferra a la tierra y al cielo al mismo tiempo. En su lentitud está su sabiduría, pero también su prueba. El karma le enseña que no puede controlar los ciclos, que cada cosa florece en su momento y que el exceso de espera puede marchitar lo que debía vivir. Aceptar el movimiento del destino sin perder la serenidad es su forma de alcanzar la maestría. Cuando aprende que el tiempo no es enemigo, sino aliado, su alma entra en sintonía con la cadencia del universo, donde nada se apresura y todo llega en su justa medida. Su conexión con Venus le otorga el don de percibir la belleza en lo más simple, de hallar armonía en lo cotidiano y de traer luz donde hay densidad. Pero el karma le recuerda que la belleza no es un refugio para huir del dolor, sino una fuerza que se construye a través de la transformación. Solo quien ha visto la fealdad de la pérdida puede comprender la pureza del renacimiento. Por eso, Tauro debe aprender a mirar la vida con ojos que no se ciegan ante la imperfección, a ver lo sagrado incluso en lo que se desmorona. En esa mirada sin miedo, el universo reconoce su madurez y lo eleva como portador de una verdad eterna, que la belleza es la forma visible del amor en equilibrio. El alma taurina lleva en sí la memoria del paraíso, el recuerdo arquetípico de un tiempo donde el ser y la materia coexistían sin conflicto. Esa nostalgia lo impulsa a buscar la paz, el bienestar, la plenitud. Pero el karma lo empuja a comprender que el paraíso no se encuentra volviendo al pasado, sino creando conscientemente un nuevo jardín en el presente. Su tarea no es añorar lo perdido, sino manifestar lo posible. Cuando su energía despierta, se convierte en arquitecto de armonía, en alquimista que transforma la densidad en belleza y el esfuerzo en arte. En los planos más profundos de su psique, Tauro encarna la relación entre valor y deseo. Su karma lo lleva a explorar qué es realmente valioso y qué proviene de una necesidad de control. Aprende a diferenciar entre el deseo que impulsa a crear y el deseo que encadena. El universo lo enfrenta a situaciones donde debe elegir entre el placer momentáneo y la satisfacción duradera, entre el apego y la libertad. Cada decisión lo moldea, lo depura, lo acerca más a su esencia. Al final, comprende que el verdadero valor no reside en el objeto deseado, sino en la conciencia con la que se desea. La voz de Tauro, como resonancia cósmica, guarda el poder del verbo creador. Su energía se manifiesta a través del sonido, del ritmo y del tono. En su garganta reside la conexión con el verbo primordial, aquel que dio forma al mundo. Su karma lo llama a usar esa voz con sabiduría, porque sus palabras tienen peso, su silencio tiene eco. Cuando su conciencia despierta,
aprende a hablar con la cadencia de la verdad, a callar con la autoridad del amor, a bendecir con la simple intención de su aliento. Su vibración se convierte en herramienta de transformación, en sonido que ancla la luz en la tierra. En su relación con la naturaleza, Tauro encuentra el reflejo de su propio alma. La tierra fértil, las estaciones, los ciclos de crecimiento y reposo, son espejos de su destino. El karma le enseña que su poder no consiste en dominar la naturaleza, sino en honrar su sabiduría. Cada vez que siembra, que cuida, que protege, recuerda el lenguaje perdido entre los seres humanos y la tierra. Es el guardián del equilibrio ecológico interior y exterior, aquel que enseña que prosperar no es explotar, sino coexistir. Cuando actúa desde esa conciencia, su energía se convierte en bendición para todo lo vivo. En su proceso de ascensión, Tauro aprende a reconocer que la materia es solo una manifestación del espíritu en reposo. Su alma evoluciona cuando deja de ver el mundo como algo que debe poseer y comienza a experimentarlo como algo que debe amar. En ese punto, el karma deja de ser obstáculo y se convierte en guía. La resistencia se transforma en fluidez, la necesidad en gratitud, la estabilidad en sabiduría. Su vida se vuelve testimonio de que lo espiritual no está separado de lo terrenal, sino que florece dentro de él, como la flor que surge del barro para rendir homenaje al sol. Y cuando el ciclo de aprendizaje se cumple, Tauro alcanza el estado de paz que no depende de las circunstancias. Su fuerza deja de ser física y se vuelve vibración de serenidad que toca a quienes se acercan a él. Ya no necesita proteger lo suyo, porque sabe que nada le falta. Ya no teme al cambio, porque ha descubierto que en cada transformación el universo lo sostiene. Su alma, templada por el fuego invisible de la experiencia, se erige como símbolo del amor que sostiene la creación. Entonces el cosmos, en su infinita sinfonía, reconoce a Tauro como uno de sus guardianes más antiguos, el que recuerda que todo lo que se construye con paciencia, belleza y fe trasciende el tiempo. Y desde esa eternidad silenciosa, su energía continúa expandiéndose, fertilizando la existencia con la calma del que ha aprendido a ser raíz, flor y fruto de su propio destino. En los reinos silenciosos donde la energía del cosmos se condensa en propósito, Tauro permanece como símbolo del poder que da forma, del aliento invisible que se convierte en sustancia. Su esencia vibra con el pulso eterno de la Tierra, y su destino es recordar a la humanidad que la creación no necesita prisa, que todo lo verdadero se gesta en la paciencia de lo natural. Sin embargo, su camino kármico no se limita a sostener lo que existe, sino a comprender que lo que sostiene también debe saber renacer. En las profundidades de su alma duerme el conocimiento de los ciclos infinitos, el arte de morir para volver a florecer. El alma taurina ha sido, desde los albores de la conciencia, guardiana de la estabilidad. Allí donde el caos amenaza con dispersar, su energía convoca la forma, allí donde la duda erosiona, su voluntad cimenta. Pero el karma lo enfrenta a una paradoja: la estabilidad que ofrece puede convertirse en cadena si no aprende a reconocer el movimiento que late dentro de lo inmóvil. En su interior, el toro celestial guarda la semilla del cambio que tanto teme. Su viaje consiste en descubrir que la verdadera permanencia no se alcanza resistiendo, sino integrando el flujo de la transformación. Su energía, anclada en Venus, lo conecta con el corazón mismo de la belleza. Venus no es solo la diosa del amor y del deseo, sino la inteligencia que ordena la armonía del universo. Tauro porta esa sabiduría instintiva, la capacidad de ver la divinidad en lo concreto, de transformar lo simple en sagrado. Pero el karma le enseña que la belleza no se conserva con la posesión, sino con la presencia. Su alma debe aprender a contemplar sin apropiarse, a disfrutar sin retener, a amar sin intentar detener el vuelo de aquello que ama. En ese acto de liberación encuentra su verdadera grandeza, la de ser canal de la abundancia universal sin necesidad de atesorarla. En los planos más sutiles, el karma de Tauro se manifiesta en su relación con el silencio. Su energía profunda lo lleva a encontrar poder en la quietud, pero el silencio no siempre es calma, a veces es negación. Su desafío está en transformar el silencio de la resistencia en silencio de sabiduría. Cuando logra escuchar las voces ocultas de su interior, la tierra misma le revela sus secretos. Descubre entonces que su alma no solo pertenece al mundo material, sino que vibra con la música del cosmos. Ese descubrimiento lo convierte en puente entre lo visible y lo invisible, en testigo de la divinidad que habita en cada forma creada. El karma de Tauro también lo conduce a reconciliar la energía del deseo con la del propósito. Su naturaleza sensual lo impulsa hacia el disfrute, hacia la búsqueda de placer, pero su espíritu aspira a la trascendencia.
En ese punto se libra una batalla interna entre el instinto y la vocación del alma. Cuando logra comprender que el placer no es un fin sino un medio para celebrar la vida, su energía se eleva. La materia deja de ser prisión y se convierte en aliada, y cada acto de gozo consciente se transforma en acto de gratitud. Así, el toro deja de embestir el mundo con hambre y comienza a caminar en armonía con el pulso de la creación. En su relación con el trabajo, Tauro encuentra otro espejo kármico. Su voluntad de construir y su perseverancia lo llevan a manifestar lo que otros solo sueñan, pero en ese proceso corre el riesgo de olvidar su propio espíritu. Su lección consiste en comprender que el trabajo no es solo esfuerzo, sino expresión. La tarea diaria puede ser vehículo de expansión cuando se realiza con amor. Cuando su labor deja de ser obligación y se convierte en arte, la energía de Venus lo bendice, y lo que antes era rutina se vuelve celebración. Su obra, entonces, trasciende lo personal y se convierte en legado, en huella eterna sobre la tierra. El alma taurina también porta la sabiduría del cuerpo. En él reside un conocimiento antiguo, una memoria primordial que lo vincula con la energía de la vida misma. Pero el karma le enseña que el cuerpo no es solo instrumento del placer ni vehículo de la materia, sino santuario del alma. Su camino de evolución lo invita a escuchar sus ritmos naturales, a reconectar con la respiración, con el descanso, con la sensación pura del existir. Cuando honra su cuerpo como templo, su energía se eleva y su poder creador se renueva. En su equilibrio físico está la base de su expansión espiritual. Su conexión con la naturaleza es también reflejo de su relación con el universo. El toro es símbolo de la fertilidad y la fuerza que alimenta al mundo, pero esa fuerza debe ser guiada por la conciencia. El karma lo conduce a reconocer que no puede dominar la tierra sin herirse a sí mismo, porque él es parte de ella. Su misión es recordar a los seres humanos que la prosperidad no nace del control, sino de la colaboración. Cuando vive en armonía con la naturaleza, cuando respeta los ciclos de siembra y cosecha, su vida se vuelve espejo de los ritmos cósmicos. La tierra responde entonces otorgándole no solo abundancia material, sino paz interior. Tauro guarda en su interior la capacidad de despertar la fe en los demás. Su presencia serena transmite una sensación de refugio, una certeza de que todo puede florecer si se cuida con amor. Su karma lo desafía a usar esa energía no para controlar, sino para inspirar. Cuando sostiene a otros desde la libertad, su poder se multiplica. Se convierte en sostén sin ser prisión, en guía sin ser dueño, en fuente sin imponer sed. Es entonces cuando el toro se transforma en símbolo de fortaleza compasiva, en eco del poder divino que se manifiesta a través del amor silencioso. En su relación con el destino, Tauro aprende a mirar más allá de la línea del horizonte. Su mirada terrenal tiende a enfocarse en lo inmediato, en lo tangible, pero su espíritu sabe que hay una vastedad más allá de los sentidos. El karma lo impulsa a expandir su visión, a confiar en la intuición que proviene de la tierra misma. En los momentos de incertidumbre, el universo le susurra que su fe es su brújula. Cuando se atreve a avanzar sin garantías, descubre que el suelo se forma bajo sus pasos. Esa es su victoria más alta, caminar con la certeza del alma, aunque la mente no vea el camino. En las profundidades de su destino espiritual, Tauro representa el amor encarnado. Su misión es demostrar que el amor no necesita renunciar al mundo para ser puro. Es la prueba viviente de que lo divino puede respirarse, tocarse, construirse con las manos. Cuando su alma se libera del miedo y del apego, se convierte en la encarnación de la serenidad creadora. El universo fluye a través de él con naturalidad, y su vida entera se vuelve un himno silencioso a la permanencia dentro del cambio. Y cuando el ciclo de su aprendizaje se completa, el toro celestial se alza como símbolo del alma que ha trascendido la dualidad entre materia y espíritu. Ya no necesita luchar para mantener, ni temer para conservar. Ha comprendido que nada puede perderse cuando todo forma parte del mismo latido. En su quietud se halla el movimiento, en su solidez la flexibilidad, en su deseo la pureza. Su karma se disuelve como la neblina al amanecer, y lo que queda es la presencia luminosa de quien ha aprendido a ser uno con la tierra, uno con el cielo, uno con el todo. Desde entonces, Tauro se convierte en el guardián eterno del equilibrio cósmico, aquel que recuerda a los corazones humanos que la belleza y la fuerza no son opuestos, sino expresiones distintas del mismo amor universal que sostiene al mundo. En los vastos corredores del tiempo donde los signos tejen la trama de las almas, Tauro emerge como el guardián silencioso de lo esencial. Su presencia sostiene la arquitectura invisible de la existencia,
porque en su interior habita la certeza de que todo tiene un ritmo, un compás, un propósito que no necesita ser forzado. El alma taurina ha nacido con la misión de recordar al universo la importancia de la constancia, de la fidelidad al proceso, del valor de lo que crece despacio. Pero en su viaje kármico, esa misma virtud se convierte en su prueba más profunda, pues la vida le enseña que el orden no puede existir sin movimiento, y que incluso la roca más firme debe ceder ante el paso del río para no perder su forma sagrada. El espíritu de Tauro es la encarnación del poder creador de Venus, la diosa que convierte el caos en belleza, que transforma la materia en arte y el deseo en vínculo. A través de ella, Tauro aprende que su misión no es dominar la tierra, sino embellecerla, darle sentido, vestirla de armonía. Su relación con la materia no es banal ni superficial, es una devoción silenciosa hacia la divinidad encarnada en la forma. Pero el karma le recuerda que la belleza no es propiedad, que lo que se ama no se aprisiona. Así, su alma transita entre el placer de poseer y el desafío de liberar, entre el deseo de conservar y la necesidad de permitir que la vida se renueve. Solo cuando comprende que nada le pertenece porque todo forma parte de un mismo espíritu, su corazón se abre a la abundancia verdadera, esa que fluye sin límites ni miedos. El aprendizaje profundo de Tauro se desarrolla en el terreno de los valores. Nace con la capacidad de reconocer el valor intrínseco de las cosas, de darles forma y sostén, de convertir lo intangible en sustancia. Sin embargo, el karma lo empuja a distinguir entre el valor real y el valor ilusorio, entre lo que alimenta el alma y lo que solo sacia momentáneamente el deseo. A lo largo de su evolución, el universo lo enfrenta a pérdidas que lo obligan a redefinir lo que significa riqueza, a despojarse de lo que creía necesario hasta descubrir que su poder no está en lo que posee, sino en su capacidad de crear desde la nada. En ese despertar, el toro deja de ser custodio de lo material para convertirse en canal de la abundancia universal. Su conexión con la naturaleza es profunda, casi ancestral. En ella encuentra el espejo de su propia alma. Los ciclos de la tierra le enseñan que toda creación necesita reposo, que incluso la semilla más fértil requiere oscuridad antes del brote, que la paciencia es la forma más alta de la fe. Pero también aprende que la tierra no teme al cambio, que se renueva a través del fuego, del agua y del viento, y que su estabilidad no proviene de la inmovilidad, sino de su capacidad de transformación. Así, el karma de Tauro lo impulsa a reconciliar la quietud con el movimiento, la permanencia con la metamorfosis, a reconocer que el verdadero equilibrio no es un estado fijo, sino una danza eterna entre la destrucción y la creación. En su dimensión emocional, Tauro se enfrenta al desafío de abrir el corazón sin miedo. Su naturaleza le lleva a protegerse, a construir muros de seguridad afectiva que a veces se convierten en barreras para el crecimiento. El karma lo enfrenta a relaciones donde el amor exige desapego, donde el vínculo enseña la libertad. Aprende que el amor no es posesión, sino comunión, que la lealtad no consiste en retener sino en acompañar el proceso del otro con serenidad y confianza. Cuando logra amar desde el alma y no desde la necesidad, su energía se transforma en fuerza sanadora. Su presencia se vuelve bálsamo, su mirada consuelo, su amor refugio que no aprisiona, sino que libera. Su voz, símbolo del poder creador que Venus le concede, representa otro punto de evolución kármica. En ella reside el eco del verbo primordial, el sonido con el que el universo despertó a la existencia. Tauro está llamado a usar la palabra como herramienta de creación, no de destrucción. El karma lo enseña a transformar el silencio en sabiduría y la palabra en luz. Cada vez que habla desde la verdad interior, sus palabras arraigan en la realidad y la fecundan. Cuando calla con miedo, su poder se disipa. Su crecimiento espiritual radica en aprender a comunicar desde la autenticidad, en reconocer que su voz es semilla y que todo lo que pronuncia puede dar vida o marchitar. En su relación con el tiempo, Tauro descubre el secreto de la eternidad. Su inclinación natural a la rutina puede volverse prisión si olvida que la vida es una espiral ascendente, no un círculo cerrado. Pero cuando su conciencia despierta, su relación con el tiempo cambia. Comprende que no hay prisa porque todo llega en el momento preciso, y que lo que tarda en manifestarse suele tener raíces más profundas. El karma le enseña que la paciencia no es espera pasiva, sino acto de fe activa. En cada momento de aparente quietud, la energía de la creación trabaja silenciosamente. Tauro se convierte entonces en maestro del tiempo sagrado, en quien enseña a cultivar los procesos sin desesperar, en quien recuerda al mundo que lo eterno se construye con lentitud y amor. En los planos espirituales, su energía cumple una función de anclaje. Mientras otros signos ascienden hacia el cielo buscando respuestas, Tauro sostiene el puente entre lo divino y lo humano.
Su alma se encarna para demostrar que lo sagrado no está en los cielos, sino en la tierra misma, en la materia, en el cuerpo, en la vida cotidiana. Su tarea es encarnar el espíritu, no escapar de él. Cuando alcanza su plenitud, cada uno de sus actos se convierte en ofrenda, cada gesto en plegaria silenciosa. Su espiritualidad no es abstracta, sino tangible, vivida en el trabajo, en el arte, en el amor, en la tierra que cultiva. En su conciencia despierta, la materia se espiritualiza, y el espíritu encuentra hogar en la materia. El karma de Tauro también le otorga la responsabilidad de enseñar a los demás el poder de la calma. Su presencia inspira confianza, su ritmo apacigua, su energía restaura el equilibrio. Pero su misión no es cargar con el mundo, sino mostrar que la fortaleza no consiste en resistirlo todo, sino en fluir con lo que es. Aprende a sostener sin absorber, a ayudar sin perder su centro. Cuando logra esto, su influencia se vuelve luminosa. Se convierte en el pilar invisible que sostiene sin dominar, en la raíz que nutre sin controlar, en el ejemplo de que la verdadera estabilidad proviene del alma y no de las circunstancias. En los últimos tramos de su evolución, Tauro comprende que su energía está destinada a servir como recordatorio viviente de la sacralidad de la existencia. Cada vez que cultiva la tierra, que ama con honestidad, que crea belleza, está cumpliendo su propósito universal. Su karma se disuelve cuando deja de buscar seguridad fuera de sí y encuentra dentro de su espíritu la certeza inmutable de la vida eterna. Entonces ya no teme al cambio, porque entiende que la transformación no es pérdida, sino expansión. Su alma se vuelve río, fluyendo con la misma serenidad con la que antes sostenía la tierra. Y cuando alcanza ese punto de realización, el universo entero lo reconoce como uno de sus pilares sagrados. La tierra vibra con su presencia, las flores abren sus pétalos bajo su energía, los corazones encuentran descanso a su alrededor. Tauro ha trascendido el karma de la posesión para abrazar la gracia del servicio. Se convierte en símbolo del amor hecho forma, del espíritu que se encarna para enseñar al mundo que la materia también puede ser divina.